Mi nombre es Muñoz Escobar Brigitte y para continuar con el seminario yo voy a hablar acerca de factores de riesgo y epidemiología. Bueno, entonces, ¿qué circunstancias, qué situación o qué factor de riesgo, ¿no?, va a aumentar las probabilidades de que una persona pueda contagiarse de TB? Entonces, según la norma técnica, nos dice que el fracaso esquema con medicamentos con fracasos de primera línea, que ya, bueno, ya lo comentaban mis compañeros, contacto de caso confirmado, ¿no?, de TB resistente. Es muy importante por eso preguntar, ¿no?, al paciente con quienes mantuvo contacto recientemente. Personas privadas de su libertad, ¿no?, en este caso reclusos, residentes de albergues, ¿no?, como personas ancianas, comunidades terapéuticas, entre otros. También hace hincapié en lo que es la recaída dentro de los siguientes meses de haber sido dado de alta, ¿no?, ya sea de un esquema con medicamentos de primera línea. También habla de contacto con personas que han fallecido de tuberculosis, ¿no? Recaídas de haber sido dado de alta con medicamentos de segunda línea. También habla de antecedentes de irregularidad al tratamiento, ¿no?, ya sea abandono o terapia no supervisada de trabajadores y estudiantes de la salud. Entonces, ¿qué es lo que debe garantizar, ¿no?, los establecimientos de salud? Una vez que ya tenemos un caso probable de TB, ¿no?, el establecimiento de salud deberá obtener una muestra de esputo y de esta manera asegurar Doctora, sí, dígame, doctor. Sí. Antes que sigas, regresa a tu lámina anterior. Regresa a la lámina anterior. Sí. Ya, hay algunos conceptos que quisiera, lo siguiente. Hay unos conceptos que quisiera que remarcara y que todos estén seguros para hablar siempre el mismo idioma. ¿Ok? Por ejemplo, hablamos de fracaso a esquema de medicamento de primera línea. ¿Qué definimos como fracaso? ¿Qué entiendes como fracaso? Bueno, en este caso, como estamos hablando de tuberculosis resistente, fracaso de primera línea son los primeros medicamentos que van a ser utilizados, pues, ¿no? En este caso, la rifampicina y la isoniazida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los pacientes ya crean resistencia, ¿no? Ya sea porque han empezado el tratamiento, no lo han continuado, lo han paralizado. Entonces, a eso se refiere cuando habla de fracaso, ¿no?, con esquema de medicamentos de primera línea. A ver, ¿alguien está de acuerdo con lo que ha expuesto la ponente o tiene una visión diferente? Opinen, por favor. El seminario, doctor, para eso es una... Sí. Habla David Clímaco. David Clímaco. Sí, David. Sí. Bueno, quería acotar, doctor, que cuando hay un fracaso, quizás debido porque un paciente que está en tratamiento y está haciendo resistencia a un medicamento, ¿no? Entonces, ese medicamento ya no está haciendo efecto. Entonces, ahí ya llamaríamos que es un fracaso, porque a pesar de que sigue el tratamiento y con los controles de BK, que deberían seguir haciendo negativos, según los BKs, en este caso, el fracaso se marcaría porque en los BK ya estarían saliendo los bacilos de COS positivos, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos también de un fracaso por la medicación que se le da, pero no hace efecto por la resistencia que adquiere el paciente, ¿no? Como también el abandono, en este caso, ¿no? Es mi punto de vista, doctor. A ver, definitivamente tienes la idea, pero me gustaría precisar. La norma está escrita en la norma, y eso es lo que tienen ustedes que saber y aplicar. ¿Ok? ¿Qué cosa es fracaso? Aquel paciente que inicia un tratamiento y que persiste su baciloscopía y que encuentran baciloscopía positiva a partir del cuarto mes. O sea, empezó un esquema simple de 6 meses, primera fase, negativo, negativo, muy bien, tercer mes, negativo el esputo, y al cuarto mes aparece un BK positivo. De repente digo, no, son bacilos muertos, este es un falso positivo, voy a repetir la muestra, pido nuevamente el esputo y el esputo me vuelve a salir positivo y al siguiente mes también. A partir de eso, tengo que yo inferir que estoy frente a un fracaso al esquema sensible.
¿Ok? Así Es es. un término bacteriológico, entonces. Un fracaso se determina después del cuarto mes. ¿Qué cosa es una recaída, entonces? Una recaída, ¿alguien puede opinar? Es un término que Recaída, utilizamos diariamente, ¿no? No es lo mismo fracaso, recaída, y decimos alegremente o abandono, ¿no? Abandono, fracaso, recaída, cada uno tiene una interpretación diferente y un en este manejo caso, diferente, obviamente, ¿no? doctor, sería, Sí, Viri. sí, disculpe, en este caso sería recaída, pues, ¿no? Cuando después de los 6 meses de haber sido, como dice el PPT, haber sido tratado el paciente con los medicamentos de primera línea, se le vuelve a hacer un examen y sale positivo. ¿Ok? Y eso tendríamos que confirmarlo también, ¿no es cierto? Con un cultivo, Sí. porque tendría que, puede ser un falso positivo, ¿no? Yo me pongo en todos los casos. O sea, un paciente con recaída es aquel que después de que yo le di de alta, después que le di los 6 meses de tratamiento y aparentemente todos sus BK fueron negativos hasta el 6.º mes. Entonces yo le digo, señor, está usted sano, vaya a su casa tranquilo. A los 3, 4 meses viene nuevamente el paciente con esputo positivo. ¿Ok? Entonces eso se llama recaída. Entonces yo, después de volver a ratificar ese no esputo y que le salga positivo, ahí inmediatamente le pido un cultivo. Un cultivo rápido puede ser para isoniazida o rifampicina, y también paralelamente un cultivo para todo el resto de medicamentos de segunda línea. Esa sería la forma de actuar frente a un paciente. ¿Y cómo actuaría frente a un abandono? Porque el término abandono también es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Brigitte. Sí, claro, doctor. Abandono o terapia no supervisada, pues no, en este caso, a los pacientes con TB, se les brinda una cartilla, las cuales ellos deben seguir, pues no, cada tratamiento, bueno, cada vez que se le proporciona el tratamiento. Pero hay muchos que ya se sienten bien y simplemente dejan de ir al hospital, ¿no? Al CIS para que continúe con su tratamiento, ¿no? O también se le debe hacer un seguimiento, como personal de la salud se le debe hacer un seguimiento para saber, ¿no? Si estos pacientes están cumpliendo con la terapia prescrita, ¿no? Entonces, a veces también el personal de salud deja de hacer este tipo de seguimiento, pues, ¿no? Entonces ahí es donde vuelve a haber una recaída, pues. Entonces también viene a ser un factor de riesgo muy importante, pues, no porque la enfermedad está ahí latente. Bueno, hay que tener los conceptos claros. ¿Qué cosa es un abandono? Aquel paciente que una vez que he iniciado yo el tratamiento, tiene una asistencia dentro del primer mes. Comienza a faltar, pero dentro del primer mes de tratamiento. Te falta 3 días, 4 días, una semanita, y después viene y te dice, estuve trabajando, me cambiaron de trabajo, me mandaron a tal sitio de viaje, etcétera, y dejé venir. Eso se llama abandono. Antiguamente, el que abandonaba el tratamiento perdía el tratamiento, porque el tratamiento se daba como una especie de premio para los pacientes. Y cuando no cumplían, se les castigaba, entre comillas, sacándolos del programa. Perdió su oportunidad y chao. Bueno, eso se cambió, obviamente no era correcto, pero así se trabajó en una época, al miedo, pero como ustedes siempre van a entender que el miedo no funciona, sino la razón, entonces estos pacientes los tratamos de retirar, porque al final, ¿qué hacíamos? ¿Dejarlos ahí en la comunidad sueltos y que sigan contagiando más? No era ese el objetivo. El objetivo era sanarlo y cortar la cadena epidemiológica. Por lo tanto, ese paciente teníamos que recuperarlo. Por eso se llama abandono recuperado. Si yo lo logro ingresar nuevamente al programa e instalarle nuevamente el tratamiento, si es que lo dejó y le hago un control de BK, si está negativo, continúo con el esquema. Pero si nuevamente le hago el esputo y sale positivo y después de haberle dado 15 días y faltó la siguiente semana y sigue positivo, arranco de cero nuevamente, como nuevo, empezando a dándole la misma dosis. Ese es más o menos el modus operandi de los abandonos, ¿ya?
Entonces, abandono, fracaso, recaída tienen conceptos diferentes, claros y que ustedes tienen que manejar. Muy bien. Ya, podemos continuar entonces con la exposición. Sí, doctor. Entonces, como les dije hace un momento, ¿no? Ya una vez que se ha detectado o ya tenemos el caso probable de TB, el personal de salud deberá obtener, ¿no?, una muestra de esputo, como usted ya lo dijo, y asegurar el procedimiento de la prueba de sensibilidad rápida y o convencional, ¿no? Ya el personal de salud va a estar especializado, ¿no?, el que la va a realizar. Es muy importante, ¿no?, este seguimiento, porque de esta manera se va a poder iniciar pronto el esquema de tratamiento, ¿no?, para pacientes que se encuentren clínicamente estable y, bueno, y tengan un proceso de su PS rápido, ¿no? Entonces, en cuanto a la epidemiología, de acuerdo a la norma técnica de la salud, ellos van a clasificar, ¿no?, de la siguiente manera, ¿no? Se va a ver el tuberculosis resistente al medicamentos, resistente a la isoniazida, resistente a la rifampicina, a multidrogos resistentes y extensamente resistentes, ¿no? Que, bueno, bueno, resistente a la isoniazida quiere decir, ¿no?, si la resistencia, es cuando va a haber resistencia a la isoniazida, más no a la rifampicina, ¿no? Y igual, pues no a la rifampicina, ¿no? Resistencia a la rifampicina, más no a la isoniazida. Multidrogo resistente, si la rifampicina, cuando es resistente a ambos, ¿no? Tanto a la rifampicina como la isoniazida. Y extensamente resistente, cuando ya va a ser, bueno, valga la redundancia, resistente a la fluoroquinolona y a los inyectables de segunda línea, ¿no? Entonces, ya bueno, una vez que quedó algo de este concepto, voy a mostrarle lo que es un cuadro, un pequeño cuadro donde en la parte inferior, en forma horizontal, vamos a ver que entre el año 2008 y el 2015, al lado izquierdo el número de casos y al lado derecho el número de pruebas de sensibilidad rápida. Entonces, podemos observar en cuanto a la resistencia a la rifampicina, en el 2008 ha habido un aumento significativo. Perdona, ¿Me escucha? pero tu lámina se ha quedado congelada en factores de riesgo. Creo que es internet. ¿Ahí se puede ver? Sí, en factores de riesgo. Te escucho bien, pero tu lámina es la que ha quedado. Estás en la lámina 9. No, estoy en casos notificados de TV resistencia. ¿No sale? No. Creo que es mi internet. ¿Ahí, doctor, sale? No, te digo que se ha quedado como congelado. ¿Alguien, chicos del grupo, podría ayudarme a proyectarlo? No sé si es mi internet. Por favor. Acá me sale que sí está avanzando, doctor. No sé por qué. A ver. ¿Ahora sale? No. Está en factores de riesgo en la lámina. Sí, pues. Sí, pero yo lo Yo estoy también avanzando. estoy. Lámina 9. Eso es lo que podemos ver. ¿Alguien podría proyectarlo, por favor? A ver, ayúdenle, por favor. Un segundo, doctor. Delega, Lo va. Delegado, ayúdenle, por favor. Sí, que mande su PPT al grupo, doctor, para que podamos descargarlo. ¿Te llegó? Ya lo acabo de enviar, por favor. Para dejar de compartir. No, aún no me llega.
A ver, Marcelo, por favor. Sí, ahora sí me llegó, ahorita lo pongo. Muchas gracias. Sí, avánzalo, por favor. La siguiente. Más abajo, por favor. El cuadrito. Sí, siguiente. Sí, ese. No, el otro. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, acá podemos ver un cuadro, ¿no? De casos de notificados de TB resistente a medicamentos y pruebas de sensibilidad rápida, ¿no? En lo del 2018 al 2015, ¿no? Se va a mostrar la tendencia de las 4 formas de TB resistentes, ¿no? Que, como ya sabemos, va a ser notificada por la Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis. En forma horizontal podemos observar que entre el año 2018 y 2015, el número de casos, perdón, el número de pruebas tenía una actividad significativa de 2.636. Sin embargo, en el 2015 vemos que aumentó, ¿no? A 26.500. Entonces, esto contribuyó a que haya una detección precoz, ¿no? De números de TB, y así el incremento de pacientes, y así se pudo tener un tratamiento oportuno para ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, y en este cuadro se habla de la tuberculosis resistente a medicamentos según la región de salud. Lo vamos a ver desde Lima, bueno, en general, bueno, todo el Perú, ¿no? Pero lo que en sí, lo que representa, podemos observar que en lo que es Lima Metropolitana y Callao, el 70% va a ser de TB-MDR, multidrogo resistente, y el 75% de los casos va a ser de TB-XDR, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que más me llamó la atención de estos cuadritos, pues, ¿no? A comparación de las otras de Parlamento. Entonces, eso sería todo. Bueno, hasta ahí es tu intervención, ¿no? Sí. A ver, regresa tu lámina anterior, regresen a la lámina anterior. Ya. A ver, y esto va para todos, por favor, cuando tengan un cuadro, un cuadro epidemiológico, un cuadro estadístico, saquen el mejor provecho, el mayor provecho. Este cuadro dice muchas cosas que ustedes tienen que saber, ¿no? Entonces, en la columna del lado derecho para ustedes está el número de casos y en el otro lado el número de pruebas que se han hecho de sensibilidad. Y esto más o menos está operándose desde el año 2008 y este es un reporte hasta 2015. En este proceso de 2008 a 2015 se establecieron muchos laboratorios y desde el punto de vista laboratorial se establecieron muchas cosas nuevas, tecnología nueva, equipos nuevos. Se impulsó mucho el Instituto Nacional de Salud y también impulsó la creación de laboratorios a nivel de regiones, en hospitales céntricos, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente en Lima, ¿no? Ahora, evidentemente en provincias también hay algunos, se está promocionando, estos últimos años han estado en la zona norte, creo que en Trujillo,
en Arequipa, en Cusco, algo así, también están tratando de tener un centro de referencia regional importante y que le dé el soporte a toda la población y a los pueblos aledaños a esas regiones. Pero el problema de la multidrogoresistencia y de la XDR en general, que es un apéndice de la multidrogoresistencia, es un problema que data de hace buen tiempo, no es de este siglo. Eso comenzó a aparecer más o menos en los años, terminando el gobierno de Fujimori. Sí, terminando el gobierno de Fujimori. Un poco de historia siempre es bueno para que ustedes entiendan qué es lo que pasó en el país. Antes de la época de Fujimori, del periodo de los 10 años de gobierno, la estrategia nacional estaba en cero. En cero. No teníamos nada. No teníamos estadísticas, no teníamos laboratorios, no teníamos ni base de datos inconsistente, etc. Entonces, se hizo el diagnóstico adecuado en esa época y se dieron las medidas. Y si algo hay que reconocerle bueno a ese gobierno, si algo hay que reconocer dentro de las cosas malas que hizo, es el haber potenciado en la parte de salud, sobre todo en la parte de tuberculosis, que a nivel del Perú nos desarrollemos bastante bien. Tan es así que en estos momentos el Perú es reconocido como una de las estrategias de los programas más, más desarrollados dentro de Latinoamérica, ¿no? Y ustedes dirán, pero es contradictorio, ¿no? Porque las cifras dicen que somos el segundo país en TV, en todas las TVs y no podemos controlar. Esa es otra cosa. Pero desde el punto de vista de organización, Perú, a través del MINSA y a través de todos sus gobiernos, cada gobierno ha dado su aporte en ese sentido, en lo que es el programa de control de tuberculosis. Pero a pesar de todo eso, todavía no podemos controlar. Después haremos el análisis por qué no. Pero tecnológicamente se ha mejorado bastante. Se están haciendo cultivos. La referencia es que mucha gente de Latinoamérica viene a Perú a capacitarse a ver cómo se manejan los pacientes con XDR, MDR, intensamente. En el Hospital Hipólito Hernández, cada año antes de esta pandemia venían grupos de panameños, de centroamericanos, hasta colombianos, venían a ver cómo manejábamos los pacientes con TB, con XDR y cuáles son las estrategias que se habían implementado en Perú para poder llegar a hacer ese diagnóstico, porque en verdad nosotros reportamos muchos MDR, muchos XDR, por eso que en el ranking estamos bien arriba, ¿no? Pero estoy casi seguro que otros países no cuentan con esto, y por eso que existe un subregistro respecto a ellos. Yo estoy casi seguro de que la misma TV que tenemos nosotros tienen otros países hacinados, Argentina, Buenos Aires, con toda la superpoblación y todas sus cosas. Lo que pasa es que no se hace diagnóstico. Simplemente eso, ¿no? Entonces, esa es una introducción para poder entrar a este esquema. Entonces, a partir de esa época se implementaron laboratorios, y en ese seguimiento, en ese camino, también se han implementado estudios de sensibilidad, estudios de muchas cosas, cultivos de micobacterias atípicas, etcétera, ¿no? El que lidera esto es el Instituto Nacional de Salud junto con el MINSA. Entonces, dentro de este contexto es que encontramos todo este trabajo que se ha hecho estos últimos años. Entonces, aquí van a ustedes ver, por ejemplo, las pruebas de sensibilidad rápida que se han hecho a partir del 2008. Miren, en 2008 tenían más o menos 24, 70. Esta columna gris es la prueba de sensibilidad rápida. Imagínense cómo ha ido creciendo y produciendo y haciendo tantas pruebas rápidas hasta el 2015. La idea es que en todo el país, cuando se diagnostique TB, inmediatamente se haga la prueba de sensibilidad rápida para saber si estamos frente a resistente a isoniazida o rifampicina o ambas. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, dentro de todo este estudio, ¿no? La tuberculosis por resistente a isoniazida
que es la línea más o menos de color, a ver, ¿dónde está acá? Es la morada, doctor. La morada, ¿no? No la veo. Ya, la morada. No, perdón, la azulina. Esta que está acá. Esta azulina, esta que acá, 197, 257, y que va increciendo, ¿ok? Va subiendo hasta el 89.1. Esa, miren ustedes a través del año 2008, 2015. Entonces, la TV, la resistencia isoniazida se ha ido captando y encontrando más. Después vamos a hacer los análisis por qué hay isoniazida, ¿no? Ahí entramos a lo de TV latente, la quimioterapia y toda esa macana que se discute. Nosotros estamos de repente generando resistencia, dando quimioprofilaxis sin ton ni son de repente, ¿no? A una TV latente que probablemente nunca desarrolle, ¿no? Pero de repente sí desarrolla, esa es la otra hipótesis. En quienes no desarrolla esa TV latente, de repente en una gente que tiene una calidad de vida buena, que tiene buenos ingresos, una buena alimentación y no tiene factores de riesgo como para reactivar TV. Pero sí daría en aquellos pacientes que viven con limitaciones económicas, que no se alimentan bien, que viven en un pueblo joven donde no hay sistema sanitario, es pésimo, etc. Entonces, las dos versiones son dos interpretaciones diferentes que yo tengo que hacer para poder utilizar esa quimioprofilaxis. Pero dentro de todo ese rollo, el riesgo es crear resistencia a la isoniazida y ir incrementando esta curva. ¿Ok? Con respecto a la rifampicina, que es la línea moradita, miren, felizmente, frente a que es un gran fármaco, todavía, inclusive hasta 2015 bajó un poco, 268, subió la curva a 201 en el 2012, en el 2014 y bajó un poquitín acá. No sabemos a 2021 qué cosa estará pasando. Espero que esto siga en bajada. Y por último, los MDR, ¿no es cierto? Los MDR, la línea amarilla o naranja, miren ustedes, la sumación de isoniazida más rifampicina da por consecuencia de esta línea, ¿ok? Que por momentos se quiere hacer plana, pero que siempre tiene una tendencia a ascender, ¿ok? Y la tuberculosis extremadamente resistente, que es la línea amarilla, que es la que está sobre la morada, está en este plan, que se mantiene, se estabiliza, tiende a ascender, estamos en ese riesgo. Este es el motivo de estudio, de nosotros, y que estamos, y que esto origina obviamente unos costos extraordinariamente altos al Ministerio de Salud respecto al tratamiento de este grupo de pacientes. Entonces, lo que no queremos es que los pacientes lleguen a este extremo. Hay que a los pacientes que son extremadamente resistentes. Se dan cuenta, miren todo lo que ha pasado desde el 2008 hasta 2015. La siguiente lámina, a ver. Acá es importante porque ese es el análisis del país. Miren, TBR resistente está hasta el 2015. 891 casos en el año 891 a partir de 2015, solamente 2015. ¿Cuáles son los bolsones de tuberculosis? ¿Cuáles son los lugares donde la resistencia y la resistencia y la multiresistencia campea? Lima metropolitana, ¿no? Tiene la mayor cantidad de... acá lo han individualizado. Este es para isoniazida, este es para rifampicina, este de acá es para MDR, ¿no? Los dos sumamos, intentamos esto. 850 y nuestro porcentaje en Lima, 62%, 62.8% de pacientes portadores de MDR se encuentran en Lima metropolitana. En Lima provincia baja, evidentemente. En el Callao, 7.4%. Antes se creía que Callao era un bolsón tremendo, pero últimamente se está determinando. Callao está trabajando bastante bien últimamente y ha controlado un poco esto, que estas cifras estaban antes del 2000 muy altas. Pero Lima, no sé si ha habido migración o algo por el estilo, pero Lima y metropolitana siguen subiendo.
Si Lima metropolitana consideramos San Juan del Lurigancho, Ate, Vitarte, toda esta zona, que es la zona del Agustín, etcétera, que es zona endémica en este tipo de enfermedades, es probable que esta sea la explicación. Después, callar 7.4, ¿qué otro más? Y así, miren, el resto, el MDR, el porcentaje es bajo. ¿Ok? Ahora, ¿esto será verdad? Es probable, pero también es porque de repente no existen los laboratorios adecuados y no se hace la referencia adecuada ni se investiga en esa zona, ¿no? Yo estoy casi seguro que a raíz de esta pandemia se están descubriendo muchas cosas. Por ejemplo, La Libertad, Lambayeque, esas zonas donde pulula cantidad de gente y sobre todo gente inmigrante. Entonces la probabilidad de que esto haya incrementado en estos últimos años es bastante alta. Entonces no me llamaría la atención que en los siguientes controles del año 22-21 encontremos que La Libertad, este 3.1 lo ha subido mucho más. Entonces, Ica es aparte, ¿no? Felizmente no hay mucho MDR en Ica, pero en TV, a nivel de incidencia de TV sensible, sí hay un aumento increíble. Y uno dice, ¿por qué Ica? Antes era Lima, y Ica era un departamento tranquilo, pero después vino la inversión económica, la minería, la agricultura y todo, y se metió un montón de plata en Ica, y que es un país que ahora produce al fisco una cantidad de dinero terrible, de impuestos, etcétera, y da trabajo. Entonces, la migración de gente de la sierra a Ica ha sido tremenda, pero lo que siempre falla en este tipo de enfermedades es el factor de educación. Entonces, ha venido familias que se meten en una habitación, 4, 5, 6 personas y duermen ahí, basta que se contagie uno para que comience a diseminar todo durante toda la población. ¿Ok? Entonces, hay dinero en Ica, contradictorio, ¿no? Porque la TV campea en los lugares donde no hay dinero, pero hay dinero en Ica, pero lo que no hay es costumbres de vida sana, ¿no? No hay condiciones sanitarias ideales para que pueda vivir el trabajador. Entonces, ¿estas contradicciones se dan? Sí, se dan, ¿no? Muy bien, entonces después, ¿qué más hay que descartar acá? Nada más. Las zonas siempre limítrofes en pacientes con tuberculosis resistente siempre son o Tacna, ¿no? Que siempre hay la zona sur, y no sé por qué razón, pero en la zona de Tumbes, en el norte, es menor la incidencia. En esta zona de frontera, probablemente sea por el clima, entonces sabe que los rayos, el ultravioleta y todo esto queman y matan bacilos, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad que sea eso una causa es probable. Cuestión climática, cuestión de ubicación territorial. Bien, la siguiente. Ya. Esto es lo que quería aclarar con estas laminitas que ustedes tienen. Pero probablemente faltan muchas más láminas. Están muy económica su información epidemiológica, que es rica en la estrategia. Hay una cantidad de datos informados ahí, de láminas, para poder explicar toda esta situación que pasa con Perú en TV, pero que deben aprovecharlas. Pues este es el momento para poder explicar eso, ¿no? Siguiente, por favor, el siguiente ponente. Sí, doctor, un momento, la diapositiva final lo va a proyectar. Marcelo, disculpa, ¿lo puedes proyectar la diapositiva que envié en el grupo? Es que mi compañera solo envió su parte. Donde comienza lo azul. Ajá, sí. Okay. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ailín Ortega y hoy voy a exponer sobre el diagnóstico microbiológico de la TBC resistente. Siguiente, por favor. En un primer sentido vamos a tener a la baciloscopía, que es la prueba fundamental y rutinaria para el diagnóstico
y tratamiento de la TBC, hay que tener en cuenta que se puede obtener muestras distintas, pero la que usualmente se utiliza es la muestra de esputo. Y esta muestra de esputo tiene que ser mínima de 5 mililitros, tiene que ser de esputo, no saliva. Hay que tener en cuenta que el esputo tiene ciertas características que vienen desde los pulmones y es más denso, más espeso. Hay que también saber que esta baciloscopía tiene la ventaja de ser sencilla, fácil, de buena reproductibilidad. Tiene gran rapidez desde su ejecución hasta su informe, es de bajo costo y tiene elevada especificidad. Una de las cosas más importantes es que va a detectar los casos más contagiosos. Y esta prueba, más que nada, va a examinar la muestra, el esputo, bajo un microscopio para buscar los bacilos ácido alcohol resistente. Es decir, va a ver la morfología de los bacilos, ya que sabemos que en la tinción de Ziel-Nielsen, estos bacilos más que nada van a retener la tinción roja cuando se tiñen con el ácido alcohol resistente por la cubierta cerosa que presenta esta micobacteria. Hay que también saber que se pide en nuestro país 2 muestras. La primera muestra es inmediata, que se pide ni bien se identifican los síntomas, y la segunda muestra es la muestra matinal, que se pide, por ejemplo, al día siguiente, y esta muestra va a ser mejor, va a tener más micobacterias. Y aquí, más que nada, va a ser mejor porque las secreciones se van a acumular en la vía respiratoria en la noche, dándome así una mejor muestra. Siguiente, por favor. Como vemos ahí, la coloración de Ziel-Nielsen y la morfología propia de los bacilos. Hay que tener en cuenta el informe de la baciloscopía, que cuando no se observan bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos observables, la muestra va a ser negativa. Y cuando se observa de 1 a 9 bar en 100 campos observables, esta muestra se va a caracterizar, se va a llamar paucibacilar. Y cuando vemos de menos de 1 bar promedio por campo en 100 campos observables, es decir, de 10 a 99 bacilos en 100 campos, vamos a poner positivo una cruz. Cuando tenemos de 1 a 10 bar promedio por campo, en 50 campos observados vamos a tener positivo 2 cruces, y cuando tenemos más de 10 bar por campo en 20 campos observados va a ser positivo de 3 cruces. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener al cultivo. Vamos a decir que el cultivo es el gold estándar para el diagnóstico y seguimiento de la TBC. Sin embargo, lo que me daría cierta desventaja es que sus resultados me van a salir en 4 a 8 semanas aproximadamente. Y el costo va a ser superior al de la baciloscopía. Sin embargo, me va a dar ciertas ventajas, ya que me va a permitir identificar las especies de micobacterias, ya que no solo existe la Mycobacterium tuberculosis. También me va a detectar la TBC de muestras paucibacilares. Me va a confirmar la TBC en muestras extrapulmonares. Y también sirve para control de tratamiento. Por ejemplo, para muestra de pacientes con persistencia de baciloscopía positiva después del segundo mes de tratamiento con medicamentos de primera línea. Y muestras mensuales de todos los pacientes en tratamiento por TBC resistente y TBC multidrogo resistente. Hay que tener en cuenta que el cultivo tiene una sensibilidad de un 80 a un 85% y una especificidad de 99%, que lo hace ideal, como en el comienzo dije, para el diagnóstico y seguimiento de la TBC. Siguiente, por favor. Bueno, también quiero hablar de las pruebas de sensibilidad, que en este sentido son muy, muy importantes, ya que estas van a ser, es la parte final que realizan los laboratorios para detectar y diagnosticar pacientes que puedan tener TBC resistente y multidrogo resistente. Y estas más que nada van a usar el cultivo positivo que puede salir. Y estas van a determinar qué medicamentos van a matar a los bacilos causantes de TBC en el paciente. Y bueno, esta prueba de sensibilidad va a tener ciertos tipos. Y estas se van a dividir en 2, las pruebas convencionales y las pruebas rápidas.
Las pruebas convencionales, vamos a tener acá la prueba de sensibilidad a drogas de primera línea en medio sólido, y aquí vamos a tener como ejemplo al medio de Lowenstein-Jensen, que es una prueba que más que nada va a evaluar el número de colonias. Sin embargo, esta es muy lenta para que los resultados lleguen a salir. Entonces, esa es la desventaja de esta prueba. Hay que decir que la indicación de esta prueba es cuando hay cultivos de muestras extrapulmonares y TBC pulmonar frotis negativo y cultivo positivo donde no se disponga de MOTS, que es otra prueba rápida que después voy a explicar de qué se trata. Y también cuando hay la desventaja, como he mencionado, que hay lentitud del crecimiento de las micobacterias. Hay que tener en cuenta que esta prueba de Lowenstein-Jensen requiere de suplementos para el crecimiento de las micobacterias, como glicerol más huevo, que le van a dar el espesor. Y también requiere el verde de malaquita, que va a inhibir parcialmente el desarrollo de bacterias, es decir, de contaminantes. Estos son los componentes para que se pueda desarrollar la micobacteria en ese medio. Esta prueba va a demorar de 3 a 6 semanas y, como dije, más que nada me va a permitir evaluar el número de colonias. También tenemos la prueba de sensibilidad a drogas de primera línea y segunda línea. Aquí tenemos el método de proporciones agar en placa. Y también hay otra prueba donde es el desarrollo de pruebas de sensibilidad a micobacterias no tuberculosas. Bueno, pero acá más que nada me voy a centrar en el método de proporciones agar en placa, que es una prueba realizada por el Laboratorio de Micobacterias del Instituto Nacional de Salud a partir de cultivos positivos de micobacterias. Es decir, que tengo que tener el cultivo positivo de micobacteria y con esa muestra ya voy a poder hacer esta prueba. Entonces, esto más que nada va a estar indicado ¿para quién? Para pacientes con prueba de sensibilidad rápida o convencional de primera línea que indican resistencia a isoniazida, rifampicina o bien a ambas, antes o durante el tratamiento. O también voy a usar esta prueba en pacientes con diagnóstico de TBC resistente al tratamiento, con medicamentos de segunda línea y con una inadecuada evolución clínica y bacteriológica. Más que nada esto va a ser para evaluar la amplificación de la resistencia. Hay que saber que esta prueba puede salir entre 4 a 6 semanas. Siguiente, por favor. Hay detección de la resistencia. También tenemos pruebas fenotípicas y las genotípicas. En las pruebas fenotípicas vamos a tener la de Lowenstein-Jensen, MOTS, que después voy a explicar, la nitrato reductasa, y otra prueba colorimétrica que después voy a explicar. Y también en la prueba genotípica, yo me estoy centrando hoy día en hablar sobre el gen expert, MTB, que más que nada utiliza un método de PCR. Siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas rápidas, hay que mencionar al ensayo de reducción de nitratos, o también denominada la prueba de Dries, que es un método colorimétrico basado en la acción de la nitrato reductasa, es decir, que se reduce de nitrato a nitritos. Y acá esta prueba que voy a utilizar, el medio de Lowenstein-Jensen, al cual se va a agregar el nitrato de sodio. Y aquí se va a requerir un esputo con un volumen mínimo de 3 mililitros. Hay que tener en cuenta la ventaja de esta prueba es que tiene alta sensibilidad y especificidad, tiene bajo riesgo de bioseguridad y es de bajo costo. Y esto más que nada, vamos a decir que esta prueba de nitratos, de reducción de nitratos, es una prueba directa a partir de muestra de esputo, que va a detectar la resistencia a isoniazida y rifampicina en pacientes con TBC pulmonar frotis positivo. También tenemos una prueba muy importante que es la prueba MOTS. Esta prueba MOTS es la prueba de tamizaje directa a partir de muestra de esputo con baciloscopía positiva o negativa, indicado antes o durante el tratamiento antituberculoso. Y también hay que tener en cuenta que esta diagnostica de manera simultánea TBC y resistencia a isoniazida y rifampicina. Y el crecimiento
el crecimiento de las micobacterias más que nada se va a ver por cordones. El resultado de la prueba MOTS se va a ver en una semana o 7 días. Y esta va a usar un microscopio de luz invertida. Siguiente, por favor. Tenemos al sistema automatizado en medio de líquido MGIT, que es una prueba fenotípica de diagnóstico de tuberculosis y de sensibilidad a medicamentos de primera línea. Detecta la TBC pulmonar y extrapulmonar y el resultado va a ser de 4 a 12 días. Bueno, hay que saber que detecta la TBC extrapulmonar también, y estas muestras que puede utilizar es muestra de esputo, aspirado gástrico, aspirado bronquial, de líquidos corporales. Sin embargo, no utiliza la muestra de sangre ni de orina. También tenemos la prueba molecular de las ondas de ADN, que es una prueba directa e indirecta, que va a detectar mutaciones asociadas a la resistencia a isoniazida y rifampicina. El resultado va a estar en 72 horas. Hay que tener en cuenta que no se debe utilizar esta prueba para monitorear la resistencia al tratamiento antituberculoso. Siguiente, por favor. Bueno, hay algo importante que mencionar sobre el GenExpert MTB, que es un test molecular automatizado que va a detectar el Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a la rifampicina. Este GenExpert, su resultado es en 2 horas a 90 minutos. Y la prueba tomar la prueba te demora aproximadamente 5 minutos y la incubación 15 minutos. Es decir, esta prueba es muy, muy rápida. Y usa PCR en tiempo real para amplificar una secuencia específica del gen RPOB. Este gen RPOB me va a indicar que la persona tiene una resistencia a la rifampicina. Y más que nada va a integrar los procesos sobre la muestra y el PCR dentro de un cartucho de plástico para poder ver lo que pasa ahí. Se puede realizar en una muestra con baciloscopía positivo o negativa. También quiero comentar que esta prueba tiene el inconveniente de no identificar la resistencia a isoniazida, que es más común. O sea, detecta sí a rifampicina, pero no a la isoniazida. Siguiente, por favor. Bueno, eso es una imagen más que nada de la máquina del GenExpert MTB. Siguiente, por favor. Bueno, procedimientos para la detección de TBC resistente por las pruebas rápidas que he estado mencionando, que toda persona con TBC pulmonar debe ser evaluado por prueba de sensibilidad rápida para detectar resistencia a isoniazida o rifampicina antes de iniciar el tratamiento. Eso hay que tener en cuenta. Y también que la TBC pulmonar con frotis positivo, si tenemos un paciente con TBC pulmonar y me da frotis positivo, debe hacerse la prueba molecular o MOTS. Si tenemos un paciente con TBC pulmonar frotis negativo, debe hacerse MOTS. Y de no acceder a MOTS o una prueba molecular, debe hacerse cultivo y una prueba de sensibilidad convencional. Toda persona con PCR rápida resistente a isoniazida o rifampicina debe tener un resultado de prueba de sensibilidad convencional de primera y segunda línea. Y bueno, los resultados de las pruebas moleculares, de la prueba molecular en 3 días de recibida la muestra por NetLab. Hay que también tener en cuenta que no se debe hacer la prueba de sensibilidad rápida en casos confirmados de TBC multidrogo resistente. Si ya tenemos confirmado que la persona es multidrogo resistente, ya no serviría estar haciendo una prueba de sensibilidad rápida. Eso es todo de mi parte. Muy bien, ¿preguntas? ¿Ha quedado claro? Doctor, Sí. buenas tardes. Sí, ¿Nombre? una consulta. Nombre. Sharon Obispo, doctor. Ya. Sí, Sharon. Ya. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Hay alguna prueba mejor que el GenExpert que mencionaste? Porque dijiste también que no detecta la resistencia a la isoniazida.
Bueno, sí había leído que hay, por ejemplo, hay una prueba que es AIN-MTB-DR, porque hay todavía mejores. Ya yo había leído que esa va a solucionar ese problema de la resistencia a la isoniazida. Y también hay que tener en cuenta, yo leí en un artículo que dice inclusive que en países más ricos hay pruebas que van a detectar la resistencia a 9 drogas de uso frecuente en la TBC. Entonces sí hay, digamos que sí hay pruebas más desarrolladas, ya que la GenExpert MTB incluso no es tan nueva que digamos, pero sí tiene gran, es muy importante saber de esa prueba, tiene gran uso. ¿Cuál es el costo? ¿Has averiguado? El costo no, pero en el artículo decía que había la empresa que lo estaba fabricando, manda a los países en vía de desarrollo a un costo no tan caro. Solo eso habían resaltado. Pero el costo en sí, doctor, no. Bueno, yo les digo el costo. En un país cuando trabaja la Estrategia Nacional de Control de Tuberculosis y cuando averigüen ustedes que el costo del tratamiento para un paciente con MDR o IXDR que supuse hoy día, falta un ponente más, ¿no? Sí, doctor, es el tratamiento. Tratamiento, ok. Espero que en el tratamiento mencionen eso, los costos, porque los costos son muy importantes en relación con el diagnóstico. A ver, lo que pasa es que la tecnología en verdad avanza un montón, pero uno tiene que utilizar tecnología que esté de acorde con nuestra economía. Una prueba, un PCR para diagnóstico de TB, ¿no? En tiempo real está costando más o menos 600 soles. Entonces, primero que ni los seguros particulares lo cubren, ¿no? Sin seguro, RIMA, Pacífico, qué sé yo, no los cubren. Y entonces, son solamente de forma particular o privada que se pueden hacer esas pruebas. Menos en estrategia, ¿no? Y en la estrategia tenemos dos pruebas rápidas que son el MOTS y el GRIES, definitivamente para diagnosticar rápidamente resistencia a isoniazida y rifampicina. Todavía no nos ha fallado y estamos en ese plan. Entonces lo que hay que agotar, yo creo que acá lo que tenemos que discutir más son, más que buscar la última prueba tecnológica, que a veces no nos soluciona nada, sino aplicar lo que dice la norma. Aplicar lo que dice la norma y utilizar lo que tenemos en nuestro medio, que por cierto es el más avanzado en Latinoamérica, que les vuelvo a repetir. Entonces, me gustaría que aclaren cómo es ese sistema. Doctor, disculpe, en el artículo ahorita que acabo de ver, y bueno, dice que la empresa estaba vendiendo este GenExpert MTB rifampicina al costo de $10 por ejemplar. Sí, pues $10 multiplica, son 300 soles. O 30 soles, o 33 soles. El dólar, la verdad que ahora no sé cuánto estaba en el... Ya digamos por 3, un promedio de 30 soles por ahí. Claro. Si la estrategia no quiere considerar ni radiografía dentro del esquema, imagínate, va a considerar una prueba de esta naturaleza. El otro sale... estoy seguro que en el futuro se podrá hacer esos cambios, pero en estos momentos tenemos que trabajar con lo que tenemos. Pero lo que yo quiero que sepan cuál es el costo de un MDR y un IDR, ¿no? Estaba hablando de 5.000, de $7.000 el esquema de tratamiento para XDR, ¿no? Entonces eso no lo va a asumir ningún paciente de forma privada, ni los seguros tampoco, lo asume el Estado. El Estado como Estado y da el tratamiento gratuito. Y evidentemente es una carga bastante alta para el Estado. Sabemos que es su obligación, pero la obligación de nosotros los médicos es detectar eso precozmente y que los pacientes no lleguen a ese estadio de XDR ni MDR. Bien, ¿qué más?
¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? ¿Quedó claro todo esto? Queda pendiente entonces, no sé si el tratamiento lo haga, pero el próximo ponente para hablar unos minutos respecto a las poblaciones de los micobacterios, ¿no? Cómo es la tipificación, cómo es la correlación con las imágenes radiográficas de las poblaciones micobacterianas, ¿no es cierto? Cómo se multiplica, cómo es la población de multiplicación rápida, multiplicación intermedia o de multiplicación lenta. Esos comportamientos es importante porque es parte de la fisiopatología de por qué se aplican tratamientos, ¿no? Por qué se utilizan drogas bactericidas, por qué el factor tiempo tiene que ser un factor importante, que tiene que ser muy prolongado para poder determinar este tipo de tratamiento en estos pacientes, ¿no? O sea, la parte de asociación de fármacos y la parte de tratamiento prolongado son dos elementos vitales cuando uno habla de bases para el tratamiento de estos pacientes resistentes. Espero que el siguiente ponente haga un comentario respecto a esto. Vamos, seguimos con el seminario. El siguiente ponente, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El siguiente punto a tratar viene a ser el esquema para el tratamiento de los tuberculosis en los pacientes, ¿no?, con resistencia. Siguiente, por favor. Primero, mencionemos una clasificación de la OMS de los medicamentos antituberculosos que se van a usar en el caso Perdón, hay un micrófono que está abierto, por favor, tengan la bondad de cerrar porque se está filtrando ruidos. ¿Ya? La OMS clasifica los medicamentos que se van a usar en este caso en tuberculosis con resistencia, ¿no? Que es preciso indicar para diferenciarlos del uno del otro. La OMS los clasifica según su eficacia, las propiedades de cada medicamento y su evaluación clínica según su efectividad. Por ejemplo, tenemos acá 4 grupos, donde el grupo A serían las fluoroquinolonas. El grupo B lo vamos a denominar los inyectables de segunda línea, o ahí están los aminoglucósidos. El grupo C, los medicamentos de segunda línea, pero de vía oral. Y el grupo D van a ser los complementarios, que más adelante ya lo mencionaré en qué casos lo usan. Mencionemos del grupo A, las fluoroquinolonas. 2 principales medicamentos que se van a usar son la levofloxacina y la misofloxacina. El mecanismo de acción de este grupo de medicamentos va a actuar inhibiendo la enzima ADN girasa, ¿no?, que es una molécula que forma parte de la replicación de la bacteria, ¿no? Por lo tanto, va a interferir esto y va a fragmentar las diferentes moléculas de ADN y provocando un efecto bactericida. En el grupo B, ¿no?, como por ejemplo donde encontraremos a los aminoglucósidos, son los que van a actuar inhibiendo la síntesis proteica. Específicamente van a unirse a la unidad 30S, ¿no?, de los ribosomas, y así impidiendo que se realice la traducción, ¿no?, del ARN mensajero. En el grupo C tenemos a los medicamentos de segunda línea, como por ejemplo la etionamina, que va a actuar inhibiendo la síntesis del ácido micólico, que es un componente principal, en este caso, de la pared, ¿no?, de la bacteria tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis. Y otro grupo, como la cicloserina, va a actuar inhibiendo la biosíntesis de la misma pared celular, los componentes. En el grupo D, donde tenemos otros agentes que van a complementar en los tratamientos según la resistencia que se presenta, tenemos algunos como por ejemplo medicamentos de primera línea como la piracinamida, ¿no?, que actúa alterando la inhibición de los ácidos grasos. El etamutol altera la biosíntesis de la pared celular
la isoniazida, ¿no? Que aquella también lo van a usar a alta dosis, con mayor efectividad, ¿no? Y que actúa inhibiendo un principal componente de la estructura de la bacteria, que es inhibiendo los ácidos micólicos. Y, por ejemplo, otro grupo de medicamentos, que son los nuevos que se usan más que todo en tuberculosis extremadamente resistente, como el bedaquilina, que va a actuar inhibiendo la ATP sintasa, que es el mecanismo por donde la bacteria genera su propia energía, ¿no? Por lo tanto, va a impedir esto, que produzca su adecuado metabolismo. Y el de la MADI, ¿no? Que va a inhibir la síntesis de la producción de ácido micólico. Estos serían los 4 grupos de los medicamentos que vamos a trabajar, ¿no? De acuerdo al tipo de resistencia que se presenta. Siguiente, por favor. Y ahora, para tener en cuenta, ¿no? A mencionar el esquema de tratamiento de TBC resistente, primero tenemos que mencionar sobre cuándo se debe iniciar el tratamiento, ¿no? Para el caso de los TBC resistentes. Lo más adecuado es lo más antes posible. Incluso nos dan en la guía técnica lo menciona, que no tiene que ser mayor a 7 días. Y no más de 14 días en el caso de tuberculosis extremadamente resistente. En cuanto al monitoreo de la respuesta al tratamiento, ¿no? Tanto para tuberculosis monoresistente, poliresistente o MDR, debe ser monitoreado, bien se ha repetido en las diferentes exposiciones, con una baciloscopía y un cultivo de fruto, que tiene que ser mensual durante todo el tratamiento. Y al dado de alta, en estos casos de los TBC monoresistentes, poliresistentes, el médico tratante debe realizar un control, ¿no? 6 controles aproximadamente mensuales post el tratamiento. Después. El esquema lo vamos a dividir en 4 grupos. Uno lo menciona el esquema estandarizado, los esquemas empíricos, individualizado y el esquema acortado. Siguiente, por favor. ¿A qué se refiere con esquema estandarizado? Este tipo está indicado en el caso de los pacientes con tuberculosis, pero con factores de riesgo a tener tuberculosis MDR, ya sea que tiene factores de riesgo de contacto previo o de haber ya padecido de tuberculosis previamente. Y también debe incluir que este paciente debe encontrarse en un estado de severidad, ¿no? Que no puede esperar un resultado, ¿no? De prueba de sensibilidad, ya sea rápido o convencional, por lo que se necesita iniciar el tratamiento lo más antes posible. En este caso, el tratamiento que mencionan son de 2 fases. En la primera fase, que dura de 6 a 8 meses, se va a realizar la administración de estos grupos de medicamentos, ¿no? Una fluoroquinolona, que es la levofloxacina, un inyectable de segunda línea, que es la canamicina, 2 medicamentos de segunda línea vía oral, que es la etionamina y cicloserina, y se complementa con los medicamentos de primera línea, etambutol y piracinamina. Esta es la administración diaria, ¿no? Por de 6 a 8 meses. La segunda fase, que durará de 12 a 16 meses, se administra todos los medicamentos excepto la canamicina, que es el inyectable de segunda línea. Siguiente, por favor. En el caso de los esquemas empíricos, esto está indicado para los pacientes que ya tengan diagnóstico de TBC resistente con una prueba de sensibilidad rápida que realiza. Esto, en este caso, vamos a mencionar solo tienen resistencia a medicamentos de primera línea. Por ejemplo, tenemos a tuberculosis resistente isoniazida, ¿no? Tuberculosis isoniazida resistente, donde se va a realizar un esquema de 2 meses, ¿no?
la administración de rifampicina, etambutol, piracinamina y levofloxacina. Luego, seguido de 7 meses, lo mismo menos el piracinamina. Esto por un tiempo de 9 meses. Este es en el caso de isoniazida resistente. En el caso de rifampicina resistente, aquí se le van a añadir, igual, ¿no? Se va a usar la misma fluoroquinolona, la misma medicamento de segunda línea, ¿no? Inyectable. Y acá ya se le va a añadir dos medicamentos de segunda línea de manera oral, que es el tionamina y cicloserina. La primera fase de 6 a 8 meses, ¿no? Donde se debe esperar una vaciloscopía negativa, ¿no? Para evaluar el tratamiento. Para seguir así a las 12 meses, a los siguientes, segunda fase de 12 meses, donde ya se le va a excluir el medicamento de kanamicina, ¿no? Que es el inyectable de segunda línea. Esto por un periodo de 12 a 18 meses en total. En el caso de tuberculosis MDR, que son resistentes a rifampicina y isoniazida, se va a hacer primera fase, un tratamiento de 6 a 8 meses de los medicamentos, tanto una fluoroquinolona, ¿no? Que es la levofloxacina. Se va a administrar también igual un inyectable de segunda línea, que es la clindamicina, y dos medicamentos de segunda línea oral, ¿no? Tonamina y cicloserina. Y luego a la siguiente fase, de 12 a 16 meses, siguiendo menos la inyectable de segunda línea, ¿no? Clindamicina. En este caso, la prolongación del tratamiento en el MDR puede ser mayor a 24 meses, ¿no? Y prolongar la primera fase hasta 8 meses. Esto se administraría, ¿no? Se prolongaría el tratamiento de la kanamicina, administrando 3 por semana, hasta contar con 4 cultivos negativos mensuales. Siguiente, por favor. Ahora mencionaremos sobre los esquemas acortados. Esto está indicado en casos de tuberculosis rifampicina resistente y los de tuberculosis MDR. La guía técnica impulsa, ¿no?, a implementar gradualmente este tipo de esquema, porque hay que tener ciertos cuidados, ya que se debe seleccionar adecuadamente a los pacientes, ¿no?, a un cierto grupo de pacientes, ya que tiene riesgo, si ocurriera algo, tiene un mayor riesgo a generar una resistencia adicional, aparte del que tiene. Por ejemplo, las indicaciones para este tipo de esquema son, como criterios de inclusión, que tenga un paciente MDR o resistente a la rifampicina, que no hayan sido tratados con fármacos de segunda línea con anterioridad. Y también se debe excluir que no debe tener resistencia a las fluoroquinolonas y a un inyectable de segunda línea, porque son los fármacos que van a dirigir el tratamiento. Siguiente, por favor. En los criterios de exclusión, ¿no?, para este tipo de esquema, tenemos a los pacientes que son resistentes a las quinolonas o a un inyectable de segunda línea, que hayan recibido un tratamiento previo, ¿no?, ya sea por un mes, ¿no?, o por más de un mes, ¿no?, de fármacos de segunda línea, ¿no?, cualquier fármaco de segunda línea. Y también se excluye a los pacientes que tienen intolerancia, ¿no?, alguna reacción adversa a estos fármacos, a pacientes embarazadas y a los que tienen tuberculosis extrapulmonar. No se le puede realizar este esquema. Siguiente, por favor. Este esquema se va a dividir en 2 fases también. Un periodo de
inicial de 4 a 6 meses y la segunda fase de 5 meses. En la primera fase se va a administrar la candamicina y la moxifloxacina a altas dosis, ¿no? Que es lo que le diferencia de los otros esquemas. Si es que fuera el paciente a tener alguna reacción, ¿no?, de intolerancia a la candamicina, puede ser reemplazado por amicacina. Luego también tenemos a los medicamentos de segunda línea como prednionamina, clofazima, piracinamina, ¿no?, de primera línea. Acá también se va a realizar el uso de isoniazida a alta dosis, ¿no?, que es una dosis más o menos de 15 miligramos por kilogramo por día, y un máximo de 900 miligramos por día. Y también se complementa con el etambutol. Realizado esta fase, se pasa a la segunda fase, con los cultivos de seguimiento adecuados. Durante 5 meses, en la segunda fase, se va a realizar un tratamiento con moxifloxacina a altas dosis. Y esto acompañado con clofazima, piracinamina y etambutol, de manera diaria. Siguiente, por favor. El otro tipo de esquemas son los individualizados. Esto está indicado para los pacientes que se hayan sido diagnosticados de tuberculosis resistente y obtenido una prueba de resultado en la prueba de sensibilidad de medicamentos, así sea de primera o de segunda línea. En este caso, por ejemplo, podemos identificar un caso de pacientes resistentes solo a isoniazida, resistentes a streptomicina, isoniazida y etambutol, ¿no?, poliresistentes a 3 medicamentos, a 2, donde cada uno va a tener un tratamiento específico, ¿no?, excluyéndose ese fármaco que es resistente y reemplazándolo, ¿no?, por este caso por una fluorquinolona. En el caso resistente a isoniazida, durante 9 meses. Del mismo modo, para los resistentes a streptomicina y isoniazida, por 9 meses, y a las resistentes de isoniazida y etambutol. Ya cuando son resistentes a 3 medicamentos de primera línea, se le agrega la fluorquinolona y la candamicina, ¿no?, la inyectable de segunda línea, por un periodo de 9 a 12 meses. Siguiente, por favor. En el caso de esquema individualizado para casos de tuberculosis MDR, se debe seguir los siguientes puntos, ¿no? Primero, el tratamiento debe incluir como mínimo 4 medicamentos de segunda línea, donde debe estar incluidos tanto una fluorquinolona, un inyectable y mínimo un inyectable de segunda línea, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, tiene que ir un levofloxacina, por ejemplo, con camanicina, ¿no? De ahí complementar con como son 4 como mínimo de segunda línea, complementar 2 con medicamentos de segunda línea oral, como por ejemplo la cicloserina y etrenamina. Y después también, en cuanto a los medicamentos de primera línea, se debe incluir, ¿no?, la piracinamina y el etambutol si el paciente es sensible a estos. Tener en cuenta siempre la resistencia, ¿no?, la reacción adversa a los medicamentos de los pacientes para poder reemplazarlo con otro medicamento de su mismo grupo, ¿no? Por ejemplo, si no, puede ser administrado levofloxacina con moxifloxacina. Siguiente, por favor.
En casos de tuberculosis extremadamente resistentes, estos son realizados por el Comité Nacional de Evaluación de Retratamiento, ¿no?, del hospital. Y está indicado, ¿no?, de acuerdo al resultado de prueba de sensibilidad para medicamentos de primera y segunda línea que se realizan. Entonces acá vamos a incluir a 3 casos. Los casos de pacientes con XDR, los casos de pacientes con MDR y resistente a una fluoroquinolona, y los casos de MDR resistente a un inyectable de segunda línea. Para tener en cuenta y realizar el esquema, ¿no?, de tratamiento, tenemos que tener en cuenta la historia de exposición del medicamento, ¿no? Preguntar qué medicamento se usó anteriormente, ¿no?, si ha presentado tuberculosis anteriormente y qué le han administrado. Hay que tener también en cuenta el perfil de resistencia a la prueba de sensibilidad que se le debe hacer, el estado funcional y las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, si tiene alteración de función hepática, renal, para ver qué medicamentos se pueden administrar, y las reacciones adversas que pueda presentar ante ellas. Siguiente, por favor. Ahora, para el esquema del caso de tuberculosis XDR, primero se tiene que tener en cuenta un núcleo básico que va a contar de 3 medicamentos, ya sea por medicamentos que se administren vía oral o medicamentos que se administren vía endovenosa. Aquí se incluye los medicamentos los nuevos, ¿no?, para el tratamiento de casos de medicamentos multiresistentes como el Linezolid, el Bedaquiline, el clofazimina en el caso oral, y el Linezolid, carbapenem y teoridacina en el caso de endovenoso. ¿Para qué pacientes está indicado medicamentos en vía endovenosa, ¿no? Por ejemplo, para los pacientes que presentan unas comorbilidades severas, ¿no?, que tienen una enfermedad pulmonar muy avanzada, ya compromiso de insuficiencia respiratoria, y para los pacientes que tienen dificultad para realizar una terapia, ¿no?, adecuada, como por ejemplo los pacientes con trastornos psiquiátricos. A este núcleo de 3 medicamentos que se le debe administrar, se va a complementar con los medicamentos, ya sea de segunda línea. Siguiente, por favor. O por ejemplo una quinolona, ¿no?, una fluoroquinolona, o el levofloxacino, un aminoglucósido, o algún otro medicamento de primera línea si es que es sensible. El esquema, en el caso de XDR, no debe tener menos de 6 medicamentos, ¿no? Por eso ya decimos que son 3 como medicamentos de núcleo, pues faltaría complementar como mínimo con 3 medicamentos, ya sea una fluoroquinolona, aminoglucósido o de primera línea. La duración del tratamiento de este tipo de pacientes son de 18 a 24 meses. Y esta es guiada siempre, ¿no?, para evaluando la conversión de los cultivos. Este tratamiento se divide en 2 fases. La primera fase se van a hacer una administración de 8 a 12 meses de los esquemas de núcleo básico, ¿no?, y una duración de 6 meses de los núcleos básicos. En el caso de que usamos un paciente con medicamentos vía endovenoso, dura de 8 a 12 meses. En el caso de los pacientes que usamos el núcleo básico por vía oral, va a durar 6 meses. En el caso de la fase de continuación, va a durar de 12 a 18 meses, ¿no?, es la segunda fase. Siguiente, por favor. Ya se mencionó las reacciones adversas, ¿no?, de los medicamentos de primera línea, que son tanto hepatotóxicos, ¿no?, como también problemas a nivel vestibular, del oído.
Los medicamentos de segunda línea también presentan algunas reacciones adversas que hay que tener en cuenta para administrar según el paciente que se encuentra, ¿no? Si tiene compromiso renal o hepático. Por ejemplo, los aminoglucósidos son nefrotóxicos y ototóxicos vestibular. En el caso del paciente que se administre cicloserina, puede generarnos riesgo de convulsiones, ¿no? Depresión, psicosis, etionamina, compromiso hepático también, y síntomas gastrointestinales. Las fluoroquinolonas, también síntomas gastrointestinales, que es lo más frecuente que se han hallado en los reportes de reacciones adversas, vómitos, náuseas, diarreas. Y de los tratamientos de XDR, tenemos como por ejemplo a la carbapenem, los que usan carbapenem, riesgo a una colitis pseudomembranosa, a los que usan bedaquilina, una prolongación de intervalo QT también es un hallazgo frecuente que se ha encontrado. Y a los que usan Delamatid, ¿no? Problemas gastrointestinales, náuseas y vómitos. Eso sería todo. Muy bien. Tu revisión ha sido casi completa. Como verán ustedes, conforme vamos entrando al tratamiento resistente, al el MDR y pasar al extremadamente resistente, la cosa se va complicando, ¿no? No has mencionado los costos, Ángelo, ¿no? De los costos de los esquemas de tratamiento. No, doctor, disculpe, no me centré en eso. Ya, tarea para mañana. Como ustedes verán, llegar a manejar un paciente con tuberculosis extremadamente resistente y iniciar un tratamiento individualizado es la cosa más laboriosa, más difícil. En primer lugar, miren el tiempo de tratamiento, ¿no? Súper prolongado. Estamos hablando de 18, 22, 24 meses de tratamiento. Lograr que el paciente, convencer al paciente que tiene que adherirse a este tratamiento y explicarle que va a estar en este tratamiento. Ustedes han escuchado ahí y han visto que existen esquemas, núcleos básicos de vía oral y vía endovenosa. Bueno, lo de vía oral se puede tolerar, se puede aguantar, pero los núcleos endovenosos es colocar un catéter ahí, la vía central, y tener el catéter, un catéter especial, tenerlo por lo menos 6 a 7 meses metido ahí, y a través del cual le colocan todos los inyectables endovenosos que requiere el paciente, ¿no? Linezolid, carbapenem, etc. Todo eso hospitalizado un par de meses, y después ya, como no pueden tener el paciente hospitalizado tanto tiempo, los 18 meses el paciente se va de alta con manejo intradomiciliario. O sea, se maneja ese paciente en la casa, se dedica a una persona que vaya a colocarle los inyectables a las horas adecuadas, en el lugar adecuado. O sea, un tratamiento, ¿por qué domiciliario? ¿Por qué domiciliario y por qué en otros sitios? Porque no existen otros hospitales y se le pide al gobierno hace mucho tiempo que haga nuevamente hospitales especializados para el tratamiento de los pacientes con XDR extremadamente resistentes. Por el tiempo de tratamiento, por lo dificultoso que significa toda la logística, por movilizar recursos humanos, por tener médicos que controlen constantemente y el personal de enfermería y técnicos que manejen estos pacientes. Es una chambaza, no se imaginan. Yo admiro realmente a la gente que trabaja en el programa de control de tuberculosis, sobre todo el personal de enfermería y el personal técnico, porque tienen que ir a domicilios, tienen que conectar inyecciones, tienen que estar sujetos a una serie de cosas que les pueden suceder, ¿no? Las han asaltado, las han vejado, es decir, de todo les ha pasado a las pobres. Y sin embargo cumplen su trabajo, ¿no? Y con un sueldo miserable como el que le pagan a una técnica o a una enfermera. Entonces no existe ningún estímulo para ese tipo de trabajadores, no les pagan un adicional, algo por un trabajo especializado, no les pagan nada. Sin embargo,
sin embargo, hacen su trabajo. Entonces yo, aparte de los héroes que existen ahora con el coronavirus y todos los colegas que están trabajando, nuestros héroes más antiguos son ellos, que nunca se les ha hecho un homenaje, ¿no? Ni a la gente que trabaja en TV. Bueno, todo esto es muy importante, la información que ustedes han recibido. Miren, les decía yo que hasta el año 70, que es el último año del siglo pasado que salió la última droga, que fue la rifampicina, y de ahí se estableció el esquema ideal, lo hizo isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, que estuvo más o menos ejerciendo 30 años, 70, 80, 90, 2000, hasta ahora persiste el esquema inicial, con algunos cambios. Pero recién en el año 2000 y pico, a raíz de incrementos de tuberculosis en países altamente desarrollados por la asociación con HIV y también la presencia de resistencia, se comenzó a investigar y se aparecieron drogas como el de la Manit y la melaquilina, por ejemplo, ¿no? Que son fármacos nuevos que se han trabajado en el Hospital Hipólito Unanue, dicho sea de paso, los trabajos, la fase 3, 4 se hizo ahí. Hemos tenido pacientes internados sometidos a todo el protocolo de tratamiento de estas dos drogas. Hemos sido partícipes de esos trabajos en forma anónima también de repente, pero lo que veíamos más de la bedaquinina, por ejemplo, es la prolongación de intervalo QT, los problemas cardiológicos. Hacíamos electrocardiogramas de estos pacientes inicialmente cada 6 horas, cada 8 horas, después diariamente, etcétera. O sea, era un seguimiento del protocolo de investigación de ese fármaco extraordinario. El de la Manit es un producto de industria japonesa que invirtió dinero en un laboratorio japonés. Bedaquinina no recuerdo bien, creo que es un producto americano o inglés. El asunto es que estas dos son las dos únicas drogas nuevas que se han trabajado, que han seguido todo un protocolo de investigación rígido. Ahora, existen productos como el carbapenem, la linestrolite, son productos, la amoxicilina con el clavulán, también se utiliza como droga accesoria, tienen algunos efectos según los trabajos que se han hecho, pero todo esto ha implicado que estos últimos años se esté investigando mucho más respecto al problema del IMEA. Lo ideal sería utilizar, como siempre, la premisa, ¿no? Todo paciente que tiene resistencia, bacteriológicamente, ¿qué dice el laboratorio? Con 2 drogas nuevas es suficiente para matar al bicho. Bueno, eso dice la teoría y el bacteriólogo. Cuando tú vas a aplicar eso en la práctica a los pacientes, ves que eso no es factible, que 2 no son suficientes. Y que entonces dice, bueno, vamos con 3, ¿no? Aplican las 3 y después al final se está planteando que es necesario 4 drogas nuevas, ¿no? Porque es lo ideal, tener por lo menos 4 drogas nuevas por las cuales podemos atacar al Mycobacterium extremadamente resistente. Obviamente podemos utilizar 3 como se preconiza en el programa cuando tenemos el estudio de sensibilidad, así droga por droga, ¿no? Sensibilidad inicial y droga por droga, atacamos, hacemos un esquema individualizado y con las drogas eficientes. Algo que quiero comentarles, ¿por qué ya hablamos de la mutación y la aparición de este fenómeno de la resistencia y la extremadamente resistencia? Después de los años 80, que es la época en que se generó mucho de estos MDR, es porque en esa época la gente que trabajaba en la periferia, en hospitales, en centros de salud, comenzó a reportar que los pacientes estaban fracasando, estaban recayendo, los pacientes con el esquema de 6 meses. Pero el Ministerio de Salud, a través de su Administración General de la Estrategia Nacional, no quiso oír, no quiso ver, no quiso escuchar. ¿Por qué? Porque 2 años atrás los habían nombrado el mejor programa de Latinoamérica, ¿no? Entonces el ego estaba muy fuerte ahí. Y admitir de que durante todos esos años se habían equivocado y teníamos esas fallas, fue duro para ellos y no lo quisieron reconocer nunca. Sin embargo, pasaron los años
y después del análisis respectivo esa fue la causa. En esos 5 años que nosotros reportábamos resistencia y fracasos, la gente del ministerio, así como sus asesores, que eran gente de escritorio que nunca había trabajado en hospitales manejando pacientes, con TV, etcétera, recomendaban cambios de esquemas así, saco esto y pongo lo otro. Una cosa así, sin ningún sustento científico y sin ningún trabajo que les respaldara desde el punto de vista académico o científico. Entonces se movían y se armaban esquemas como quítame. Llegamos a tener como 7 esquemas, pero al final la verdad de la milanesa era esta. Habían 2 drogas nada más nuevas y con esas 2 drogas jugábamos. Poníamos uno, sacábamos otro, poníamos uno, sacábamos otro, o prolongábamos los esquemas de tratamiento. En vez de 6 meses decían, bueno, dale 2 meses más, prolóngale 2 meses. Después otro día venían, dale 6 meses más, 1 año, 2 años. O sea, y ahí esa es la invención de lo que ustedes acaban de escuchar como esquema estandarizado, esquema, ¿cómo se llama? El otro esquema. Bueno, se crearon todos esos esquemas, que a la larga, a mi criterio, deben desaparecer, porque debe haber 2 esquemas. De acuerdo al estudio de sensibilidad, isoniazida y rifampicina, manejarlos como tal y correr todo el estudio de sensibilidad a las otras drogas, y de acuerdo a eso establecer un esquema de tratamiento ya. Y eso sí sería un esquema individualizado. Y saldríamos del empírico, del estandarizado, que ustedes verán que es suprimir un inyectable nada más, y después seguir dándole la misma jarana durante todos los 6, 9 meses, 12 meses que se da. Por lo tanto, ese es un engaño, muchacho, para mí, ¿no? Entonces, lo ideal es cultivar, hacer los estudios de sensibilidad. Por eso, pero para eso tenemos que fomentar laboratorios en todo nivel del país, como ha hecho Chile, ¿no? El país Chile, que tan cerca tenía en los años 80, 70, los índices de tuberculosis iguales que nosotros. Arriba de los 100, ellos estaban en 127, 128 por 100.000 habitantes. Nosotros estábamos en 150, 160. Han pasado los años, actualmente saben cuál es el incidencia de tuberculosis en ellos. 14 por 100.000 habitantes, 14. Forman parte del grupo A, de Canadá, de Estados Unidos, donde no existe tuberculosis. Y los casos que hay son importados de la gente peruana que ha ido. Nosotros seguimos raspando los 100, recién bajando un poco, pero todavía no logramos bajar eso. ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es el factor? ¿Qué ha sucedido en el país? ¿Qué ha sucedido? No somos capaces, no tenemos dinero, no estamos organizados. Todas esas cosas pueden. Lo principal acá es, primero, bueno, alguien dirá, no, pues yo no puedo comparar Chile con Perú. Primero porque territorialmente Chile es una faja muy estrecha y es manejable. Desde el punto de vista político, económico, de salubridad lo puedes manejar, perfecto. Perú es un país muy complicado, tiene 13 regiones, tiene costa, sierra, selva, lugares donde no llega el Estado, no llega el gobierno, no llega salud. Entonces, ese es un primer problema. Entonces, el trabajo para nosotros es demasiado, mucho más grande y más complejo. Y el segundo, porque nos dedicamos solamente a la costa, como verán, ¿no? O sea, todos los países costeños o los departamentos costeños son los que por lo menos tienen un laboratorio decente, tienen una región que trabaja, que se puede preocupar por mejorar el aspecto de salud en su pueblo. Pero la zona de la sierra, la zona más alejada, la de la selva, esta pandemia ha descubierto toda esa pobreza que tenemos y todas esas limitaciones desde el punto de vista de sanidad. Ni siquiera los hospitales de seguridad social están implementados como para sostener y mantener una asistencia de salud adecuada a su población. Entonces, miren las cosas que están pasando, y yo siempre he dicho, ¿no? ¿Qué nos falta a los peruanos desde el punto de vista de recursos humanos? Nada, tan igual como cualquier otro recurso humano que existe en Latinoamérica o en el mundo. El peruano es tan capaz de todo. Y tan capaz que lo estamos demostrando. Vuelvo a repetir, la organización que tiene Perú es extraordinaria desde el punto de vista laboral. Se está tratando de automatizar, el sistema NetLab es adecuado. Cuando ustedes sean internos, busquen esos códigos, investiguen
cuando tengan un paciente que les pidieron el Sputnik y el cultivo, interésense, pídanle al médico neumólogo, doctor, deme su código para poder entrar al laboratorio y ver si este paciente ya salió su resultado. Salió el resultado en 7 días, es positivo, hay que cambiarle el esquema, etcétera. Así se debe trabajar, pero todo con las pilas puestas. Pero si dejamos estar y no nos interesamos de diagnosticamos un paciente con beca en emergencia, le pedimos y se acabó y me olvidé del tema y no lo seguí y lo hospitalicé en mi piso, bueno, mientras está hospitalizado lo sigo, pero después de ahí lo perdí o no me interesé en el caso. Entonces, esas son las razones por las cuales no sistematizamos los trabajos, no sabemos a los pacientes a dónde lo vamos a llegar, a dónde lo vamos a direccionar para que sea exitoso pues todo su tránsito a través de todo el tratamiento. Entonces, hasta ahí la clase de hoy día. Felicitaciones muchachos, han hecho un bonito trabajo. Me hubiese gustado en la primera parte que hubiese hablado un poco más sobre, como les dije, los cambios que originan esta resistencia, todo lo que es la mutación genómica que existe. Pero bueno, quedamos para que el siguiente grupo, antes de empezar su tema principal, haga la revisión correspondiente. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, vayan a almorzar, chicos, que yo también ya tengo hambre. Sí, doctor, el seminario de mañana, ¿qué hora sería? Mañana es jueves, ¿no? Viernes, doctor, viernes. Viernes. El seminario va a ser en la noche, a las 7. Ya, doctor, está bien. ¿Ya? Sí, doctor. Listo, ok. Ya, chicos, nos estamos viendo. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Listo. Buenas tardes. Hasta luego.